Estimados hermanos, bienvenidos a la clase de la escuela dominical correspondiente a la semana del 20 al 26 de marzo. Nuestra clase se titula El que tiene oídos para oír, que oiga. Una expresión que hemos escuchado mucho en las escrituras, ¿verdad? Vamos a estudiar aquí los capítulos 13 del libro de Mateo, 8 del libro de Lucas y 13 también del libro de Lucas. Vamos a repasar lecciones muy importantes, como por ejemplo que nuestro corazón debe estar preparado para recibir la palabra de Dios. También que las parábolas de Jesús nos ayudan a entender el crecimiento y el destino y el valor de su iglesia. Eso lo vamos a ver cuando estudiemos las distintas parábolas que el Salvador empleó. Y también algo muy importante, que cuando el mundo se acabe, el Señor recogerá a los justos y destruirá a los malvados. Aquí, hermanos, vamos a estudiar distintas parábolas. Todas en sí tienen un significado que tiene mucho que ver, como nos dice esta lección, con el crecimiento, el destino de la iglesia, también con la recepción de la palabra de Dios por parte de cada uno de nosotros, sus hijos. Vamos a ir viendo lo que entendemos en cada una de esas parábolas en la medida que las vamos leyendo. Sobre todo tenemos varias concentradas en Mateo 13, que es un capítulo muy especial. Y tenemos en Lucas 13 otra parábola más, que es la de la higuera, que es también muy importante. En Lucas 8 tenemos cosas que ya hemos estudiado. Vamos a hacer mención solamente de alguna de ellas que están en el cabecero del capítulo, pero vamos a concentrarnos sobre todo en las parábolas. Antes de comenzar a hablar acerca de estas parábolas y a leer los versículos de Mateo 13, les quiero hacer como una especie de introducción acerca de estas parábolas. ¿Por qué? Para que sepamos qué sentido tienen antes de comenzar a estudiar cada una por separado. Les he mencionado en otras clases que suelo utilizar varios manuales para estas interpretaciones. Ahora mismo utilizaré este que está acá, que es el manual de instituto, que se llama La vida y enseñanzas de Cristo y sus apóstoles. Un manual muy bueno, hermanos de la iglesia, que si ustedes tienen oportunidad de adquirirlo, les será de mucha utilidad. Aquí nos menciona ¿cuál es el mensaje profético desarrollado en las parábolas de Mateo 13? Ya que son varias, y nos dice: el proceso de recogimiento mediante el cual los descendientes esparcidos de Israel son gradualmente encontrados en las naciones de la tierra y se les permite recibir todos los beneficios del Evangelio, ahora está en marcha. Las llaves para proseguir y completar este gran proyecto fueron restauradas por Moisés cuando apareció a José Smith y a Oliverio Cowdery en el templo de Kirtland. Sobre esto podemos leer en Doctrinas y Convenios 110:11. El recogimiento no estará completo hasta que todas las tribus de Israel estén finalmente ubicadas en sus propias tierras de herencia. De esto podemos leer en Jeremías 16:15. Tomen nota de todas estas escrituras que estoy mencionando, hermanos, que les permite escudriñar y profundizar más en la lección. Las parábolas de Mateo 13 indican los pasos y los elementos principales de este proceso de recogimiento, comenzando por la siembra de la semilla del Evangelio en el meridiano de los tiempos, que es la parábola del sembrador, que la hemos escuchado muchísimas veces, hermanos, y que nos menciona acerca de cómo germina o cómo se desarrolla la semilla en la medida que va cayendo en distintos terrenos. Ahora hablaremos un poquito más de eso.
y culminando con la separación radical entre los malvados y los justos en la parábola de la red. ¿Cuál es el propósito principal de la parábola del sembrador? Esta parábola se propuso demostrar el efecto que produce la predicación de la palabra y creemos que hace alusión directa al principio o establecimiento del reino en esa época. Es decir, hablamos de semillas, pero esas semillas representan a la manera como las personas están recibiendo el Evangelio. ¿Cómo estaban recibiendo, si nos ubicamos en esa época específica, cómo estaban recibiendo esas enseñanzas que les daba el Salvador? ¿Cómo han recibido todas esas enseñanzas y consejos proféticos que les han dado los profetas que han estado en el transcurso de muchas generaciones hacia atrás incluso? Y también podemos aplicarlo a cómo se recibe el Evangelio, cómo actuamos nosotros cuando recibimos esa palabra profética también hoy en día, ya que realmente ejemplifica cada uno de los terrenos, como la manera como se recibe el mensaje y cómo brota ese mensaje y produce o no produce frutos en nuestras vidas. Entonces, vamos a comenzar con los versículos de Mateo 13 y dice: Jesús explica por qué enseña con parábolas. Enseña las parábolas del sembrador, del trigo y la cizaña, del grano de mostaza, de la levadura, del tesoro escondido en el campo, de la perla de gran precio y de la red echada en el mar. Son varias parábolas, hermanos, y vamos a leer muchas cosas con respecto a cada una de ellas. Nadie es profeta en su propia tierra, dice el Salvador. Entonces, él comienza con la parábola del sembrador y nos dice que salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y la gente se congregaba alrededor de él. Sabemos que muchos buscaban escucharle. Y el Salvador entró en la barca y se sentó. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y se la comieron. Y parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó enseguida, porque no tenía profundidad de tierra. Mas cuando salió el sol se quemó y se secó porque no tenía raíz. Es decir, escuchaban la palabra de Dios, pero no profundizaron en ella, no hicieron un cimiento espiritual fuerte que les permitiera permanecer firmes en el Evangelio, como lamentablemente ocurre hoy en día. Otras veces, como mencionábamos antes, la semilla es echada, como decía al principio, en pedregales donde no hay mucha tierra tampoco. Pero entonces, cuando fue echada la semilla junto al camino y las aves vinieron y se la comieron, no brotó, no fue recibida. Parte cayó también entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. Y parte cayó en buena tierra y dio buen fruto, al cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, que oiga, como nos dice el título de la lección. Cuando el Salvador menciona aquí unos porcentajes que dice parte cayó en buena tierra y dio fruto, eso lo explicamos en la clase anterior, pero voy a hacer mención de nuevo a ello, porque nos hablan cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. ¿Por qué? Porque muchos recibimos el Evangelio, ¿verdad? Muchos lo aceptamos, pero no todos lo vivimos para obtener el 100% del galardón, la vida eterna, morando con nuestro Padre Celestial y nuestro Salvador Jesucristo. Muchas veces cumplimos parcialmente, aun cuando
tenemos un testimonio, aun cuando estamos dentro de la iglesia, no nos esforzamos al máximo para obtener esa recompensa al 100%. Por eso nos hablan aquí de un 100%, de un 60% y hasta de un 30 por 1. ¿Y a qué hace alusión eso? A que hay grados de gloria. Entonces, el que tiene oídos para oír, que oiga, dice el Salvador. Dice, acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? También en la clase pasada explicamos un poco acerca de eso. Y hablamos acerca de la incredulidad. Ese era el motivo por el que muchos no entendían y no aceptaban lo que decía el Salvador. Y el Salvador, en su infinita misericordia, en lugar de condenarlos, haciéndolos que escucharan esas verdades que iban a generar en ellos una responsabilidad por la cual tendrían que responder, habló por parábolas para que estas personas no cayeran en esa condenación, ya que no estaban preparadas para poder entender, ya que sus corazones no estaban receptivos para la palabra de Dios. Y por eso Él le dice a sus discípulos, a vosotros os es concedido conocer los misterios del reino. Eso es por la fe que ellos tenían en el Salvador, en el reino de Dios. Esa receptividad que tenían en sus corazones para aprender. No porque Jesús consideraba que unos eran superiores y otros eran inferiores, no. Porque quizás al leer las escrituras, cuando tenemos poco conocimiento, poca fe, pensamos, pero el Salvador apartaba a las personas y decía, a ti no te voy a dejar entender, a ti sí, a ti te lo voy a explicar. No se trataba de un sentimiento de egoísmo o de rechazar a unos y aceptar a otros, no. Se trataba de los corazones, se trataba de la fe que tenían. Y aun cuando ellos no tenían fe, muchos de ellos, aún así, incluso maltrataban al Salvador. Aún así, Él tenía esa infinita misericordia hacia ellos y hablaba por parábolas para no condenarlos. El Elder Talmage tiene un libro, hermanos, muy especial que se los recomiendo también, y de aquí vamos a leer varias cosas. Se llama Jesús el Cristo, del Elder Talmage. Y él allí nos habla varias cosas con respecto a las parábolas. También nos habla de esta parte que hemos mencionado acerca de las parábolas. Y yo quería mencionarles, ya que estamos enfocándonos en por qué se habla en parábolas y hemos dado una explicación, quería leerles algo que él pone aquí en su libro y que es muy importante y muy detallado también. Dice lo siguiente: en esta amonestación del maestro quedó subentendido el hecho de que la lección de las parábolas podría entenderse por medio del estudio, la oración y la investigación. El que tiene oídos para oír, oiga. A los investigadores más estudiosos el maestro añadió: mirad lo que oís, porque con la medida con que medís os será medido, y aún se os añadirá a vosotros los que oís. Porque al que tiene se le dará, y al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Dos hombres podrán oír las mismas palabras. Uno de ellos escucha con desidia e indiferencia. El otro con una mente activa, resuelto a aprender todo lo que las palabras puedan comunicarle. Y habiendo oído, el hombre diligente va luego para hacer las cosas que le fueron recomendadas. No solo escucha, actúa de acuerdo a lo que se le ha recomendado. Eso es un detalle muy importante.
mientras que el indiferente las desatiende y las olvida. Puntualicemos, estamos hablando aquí de dos hombres y ambos escucharon la palabra de Dios, pero actuaron de forma muy diferente. Uno fue a poner en práctica lo aprendido, el otro las desatendió y las olvidó. No estamos hablando particularmente de una persona mala. Lamentablemente en ese olvido y en ese desatender podemos caer incluso sin darnos cuenta y tenemos que tener mucho cuidado. Porque escuchamos y recibimos, pero nos pasa como esas semillas de la parábola del sembrador, que se quedan allí, puede que no echen raíces, puede que queden crecidas superficialmente y puede también que al desatenderlas completamente perdamos lo que hemos encontrado y seamos llevados por los vientos y por las tempestades y perdemos completamente nuestra fe y nuestro testimonio, cayendo entonces en las manos del adversario. Tenemos que dice, uno es prudente, el otro imprudente. Uno escuchado para su beneficio eterno y el otro para su condenación sin fin. Porque como hemos mencionado, y nos dice aquí el Elder Talmage, palpablemente se manifiesta un elemento de misericordia en la forma parabólica de instrucción que nuestro Señor adoptó en las condiciones que en esa época prevalecía. Si en todo tiempo hubiera enseñado con declaraciones explícitas que no necesitaran interpretación, muchos de sus oyentes habían sido condenados, pues su fe era demasiado débil y sus corazones estaban insuficientemente preparados para romper las cadenas del tradicionalismo y del prejuicio nacido del pecado, al grado de aceptar y obedecer la palabra salvadora. Su incapacidad para entender los requisitos del Evangelio daría a la misericordia alguna medida justa de derecho sobre ellos, mientras que si hubiesen rechazado la verdad con pleno entendimiento, la justicia inflexible ciertamente habría exigido su condenación. Tenemos allí una explicación muy clara acerca del por qué el Señor hizo sus explicaciones en forma de parábolas. No era lo mismo que estas personas no aceptaran y no cumplieran lo que el Salvador estaba explicando sin entenderlo. No es lo mismo que ellos lo recibieran y no lo entendieran y no lo cumplieran, que si lo recibían, lo entendían y no lo cumplían. Porque de cierta manera un mensaje explícito se puede entender aunque no se acepte. Entonces el Salvador quiso librarlos de esa condenación del conocimiento, que como nos menciona allí, entonces la justicia podía reclamarlos a condenación. Teniendo esto en claro, vamos a continuar con los versículos. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Sobre eso mencionábamos antes. En la traducción de José Smith nos dice: porque a cualquiera que recibe se le dará y tendrá más, pero al que persiste en no recibir, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les habló por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. De manera que se cumplen ellos las profecías de Isaías que dice: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, no sea que vean con los ojos y oigan con los oídos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane.
¿Cuál era el gran problema? ¿Por qué rechazaban ellos el mensaje? Por su incredulidad, por su dureza de corazón, ellos rechazaban el mensaje. Y aún así estaba presente la misericordia y el amor del Salvador en sus parábolas. Continuando entonces dice: oíd pues vosotros las parábolas del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que le fue sembrado en su corazón, y este es el que fue sembrado junto al camino, que fue el principio. En 1 de Nefi 8, del 20 al 23 nos dice: y vi también un sendero estrecho y angosto que corría a un lado de la barra de hierro. Esto haciendo referencia a la visión del árbol de la vida. ¿Se acuerdan? Que lo tenemos en el libro de Mormón, la visión de ley. Y Nefi lo está explicando también aquí. Recordemos que él se interesó mucho y le fue concedido ver cómo vivió su padre y entender esa visión tan especial. Y él menciona que había un camino angosto al lado de la barra de hierro, que sabemos que es la palabra de Dios, y allí se hallaban personas sostenidas de esa barra de hierro. Pero brotaba un manantial y había un campo grande y espacioso, a semejanza de un mundo. Y él menciona que vio muchas personas que estaban apremiadas, que se estaban tratando de asegurar de llegar al árbol de la vida. Pero dice que ocurrió un vapor de tinieblas. Ese vapor de tinieblas las cubrió. Y tanto así que los que habían entrado en el sendero se apartaron del camino, de manera que se desviaron y se perdieron. No entendieron, no comprendieron, no pudieron ser lo suficientemente fuertes, como nos dice aquí el Salvador. Salvador explica la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y la arrebata lo que fue sembrado en su corazón, y este es el que fue sembrado junto al camino. Está débil y es arrebatado por el adversario. Le ha faltado esfuerzo, le ha faltado dedicación, tal vez en ir más allá y procurar comprender y procurar dejarse guiar por los consejos. Pueden ser muchas cosas. Y el que fue sembrado en los pedregales, este es el que oye la palabra y de inmediato la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí mismo, pero no tiene raíz en sí, sino que es temporal, y cuando viene la aflicción o la persecución por la palabra, enseguida se ofende. Esta también es una parte muy común que podemos ver en nuestras vidas, hermanos. Cuando somos bautizados, cuando conocemos la iglesia, entramos con mucho ímpetu y con mucho gozo, ¿verdad? Lamentablemente, ese gozo con el que recibimos la palabra a veces se sostiene y otras veces no. No sustentamos y no alimentamos ese fundamento espiritual que necesitamos para estar firmes. Y entonces, ¿qué ocurre? Como dice allí, cuando viene la aflicción, cuando viene la persecución, entonces se ofenden y se apartan. Y vemos como personas por cualquier cosa, lo decimos comúnmente como eso es una excusa para dejar la iglesia. Podemos verlo de esa manera. Ante cualquier mínimo detalle, se marchan y se apartan. Y el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este mundo y el engaño de las riquezas ahoga la palabra y la hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra, y el que da fruto, y da uno a 100, otro a 60 y otro a 30 por uno. Esa parte ya la habíamos explicado hace poco. Y esta es la parábola del sembrador. Entonces, ahora el Salvador explica otra parábola. Dice: les refirió otra parábola en el versículo 24, diciendo: el reino de los cielos es semejante al hombre que sembró buena semilla en su campo.
Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando la hierba brotó y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Y viniendo los siervos del padre de familia le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Y él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Y él les dijo: no, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en el manojo para quemarla, pero recoged el trigo en mi alfolí. Si nosotros vamos a la traducción de José Smith, menciona: primero el trigo en mi alfolí y la cizaña será atada en manojo para ser quemadas. Es decir, primero el recogimiento de los justos. Vamos a hablar entonces un poquito acerca de esa parábola de la cizaña y del trigo. Debemos hacer mención que la cizaña y el trigo, cuando apenas han brotado, es muy difícil distinguir la una de la otra. Incluso las personas que trabajan en el campo, que tienen la experiencia y tienen el conocimiento, no es fácil que distingan las unas de las otras. Por eso el Salvador mencionó que no debían ser arrancadas hasta que viniera la siega, hasta que ya fueran grandes y entonces se pudiera distinguir cuál era el trigo y cuál era la cizaña. Vamos a hablar un poquito acerca de eso. Hemos mencionado que la cizaña se distingue fácilmente del trigo y de la cebada cuando ha formado la espiga, que es lo que hemos mencionado. Pero cuando todavía no ha alcanzado ese grado de desarrollo, ni con el examen más cuidadoso se le distingue. Esto lo mencionó el Elder Talmage en el libro de Jesús el Cristo. ¿Qué se recoge primero, el trigo o la cizaña? Por eso hemos leído la traducción de José Smith, que menciona que primero se recoge el trigo. Dice: dejadlo crecer juntos hasta el tiempo de la cosecha, y en ese tiempo yo diré a los segadores: juntad primeramente el trigo en mi alfolí y atad la cizaña en manojo para que sea quemada. ¿Representa la cizaña a la maldad fuera de la iglesia o entre los miembros de ella? Tenemos esa duda y esa confusión también, ¿verdad, hermanos? Siempre pensamos que todo lo malo, todo lo erróneo, todo lo equivocado y cualquier cosa desviada del verdadero principio está siempre fuera de la iglesia. Lamentablemente también lo tenemos dentro de la iglesia. Y es allí la confusión entre el trigo y la cizaña. Por esta parábola no solo se nos hace saber el establecimiento del reino en los días del Salvador, representado por la buena simiente que dio fruto, sino también la corrupción que entró en la iglesia, representada por la cizaña que sembró el enemigo, la cual sus discípulos de buena gana habrían extirpado o purgado de la iglesia. Si el Salvador hubiese favorecido sus ideas, mas él, sabiendo todas las cosas, se los vedó. Fue como si les hubiera dicho: vuestras ideas no son acertadas. La iglesia está en su infancia, y si dais tan arrebatado paso, destruiréis el trigo o la iglesia junto con la cizaña. Por tanto, es mejor dejarlos crecer juntos hasta la siega o el fin del mundo, que significa la destrucción de los malvados. En Doctrinas y Convenios 86, los versículos del 1 al 7, el Señor hace uso de esta parábola otra vez en nuestro tiempo y da mayores claves para la comprensión. Doctrinas y Convenios 86, versículos del 1 al 7. Vamos a leer lo que nos dice, hermanos.
porque es la revelación moderna y nos ayuda a entender un poquito más. Nos vamos a las Escrituras, a Doctrinas y Convenios 86 y vamos a leer lo que nos dicen los versículos del 1 al 7 y dice: de cierto así dice el Señor a vosotros mis siervos, concerniente a la parábola del trigo y la cizaña. He aquí, de cierto digo, el campo era el mundo y los apóstoles fueron los sembradores de la semilla. Y al ir a dormirse estos, el gran perseguidor de la iglesia, el apóstata, la ramera, Babilonia, que hace que todas las naciones beban de su copa, en cuyos corazones reina el enemigo, sí, Satanás, se sienta para reinar. He aquí, este siembra la cizaña. Por tanto, la cizaña ahoga el trigo y hace huir a la iglesia al desierto. Mas he aquí, en los postreros días, aún ahora, mientras el Señor comienza a sacar a la luz la palabra y la hierba está brotando y todavía está tierna, he aquí, de cierto os digo, los ángeles claman al Señor día y noche y están preparados y esperando ser enviados a cegar los campos. Mas el Señor les dice: no arranquéis la cizaña mientras la hierba todavía está tierna, porque de cierto es débil vuestra fe. No sea que destruyáis también el trigo. Dejad pues que crezcan juntos el trigo y la cizaña, hasta que la cosecha esté enteramente madura. Entonces primero recogeréis el trigo de entre la cizaña, y después de recoger el trigo, he aquí, la cizaña será atada en haces, y el campo quedará para ser quemado. Acuérdense, hermanos, Doctrinas y Convenios 86, versículos del 1 al 7, tenemos esta parábola muy bien explicado. Volvemos entonces a Mateo 13 y quería mencionarles algunas cosas que el Elder Talmash menciona en el libro de Jesús el Cristo sobre esta parábola del trigo y la cizaña. Él menciona lo siguiente. Déjenme ponerme los anteojos porque este tiene las letras más pequeñas que el otro libro. Nos dice, de acuerdo con la explicación del propio autor, el sembrador era él, el Hijo del Hombre, es Jesucristo. Y en vista de que la situación en que el trigo y la cizaña crecerán juntos habrá de continuar hasta el fin del siglo, aquellos que fueron nombrados para trabajar en el ministerio después de él son por implicación directa sembradores también, como hemos leído en Doctrinas y Convenios. En esta parábola la semilla no representa el propio evangelio como en la otra, en la parábola del sembrador que leímos antes. Esta es distinta. En esta parábola la semilla no representa el propio evangelio como en la otra, sino los hijos de los hombres. La buena semilla simboliza a los de corazón sincero y pensamientos rectos, que son hijos del reino, mientras que la cizaña representa a todos los que han entregado su alma a la iniquidad y son contados como hijos del malo. Inspirados de celos por el bien de su señor, los siervos habrían desarraigado la cizaña por la fuerza, pero se les restringió, ya que su método imprudente, aunque bien intencionado, había puesto en peligro al trigo tierno, porque en las primeras etapas de su desarrollo habría sido difícil distinguir lo uno de lo otro, y por estar entrelazadas las raíces se destruiría mucho grano de rico valor. Una de las lecciones, y presten atención hermanos que esto es bien importante, una de las lecciones cardinales de la parábola, aparte de la representación de verdades, situaciones presentes y futuras, tiene que ver con la paciencia, la longanimidad y la tolerancia, cada una de las cuales es atributo de Dios y rasgo de carácter que conviene a todos los hombres cultivar. Necesitamos paciencia, hermanos.
en la obra del Señor, muchísima paciencia, no condenar inmediatamente y querer separar lo malo de lo bueno en una etapa temprana, como nos mencionan aquí. Muchas veces cuando las personas apenas estamos aprendiendo, nuestra fe es débil. Quizás no podemos cumplir con todo o no entendemos todo, pero si somos arrancados de raíz, no vamos a poder progresar. El Señor en su infinita misericordia nos pide que tengamos paciencia, y la separación del trigo de la cizaña será una vez que venga la siega, una vez que hayamos madurado, y entonces se sabrá cuál es el trigo y cuál es la cizaña. Estas cosas que estoy leyendo del libro de Jesús el Cristo, hermanos, para que lo sepan, están en la página 302, 303, la parte del trigo y la cizaña, por si acaso quieren buscarlo, porque en verdad es un libro bastante gordo. Vamos a continuar entonces con lo que menciona el Salvador. Hemos quedado en la parábola del trigo y la cizaña. Vamos a ver. Ahora vamos con... En el versículo 31. Otra parábola se les relató diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo. A la verdad es la más pequeña de todas las semillas. Realmente hay semillas que son más chiquititas que la de la mostaza. Por ejemplo, la de las rudas, si no me equivoco que lo leí. Pero el árbol más grande y más frondoso que se desarrolla en la semilla más pequeña es la mostaza, que es lo que tiene sentido a lo que el Salvador quiere decir en su parábola. A la verdad es la más pequeña de todas las semillas, mas cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, y vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Vamos a hablar entonces un poco lo que significa esta parábola, hermanos. Conviene saber que la planta de mostaza alcanza un crecimiento mayor en Palestina que en otros climas más templados. La lección de la parábola es fácil de entender. La semilla es un cuerpo viviente. Cuando se planta correctamente, absorbe y asimila los elementos nutritivos de la tierra y la atmósfera. Crece y con el tiempo pueden anidar las aves entre sus ramas y alimentarlas. De igual manera, la semilla de la verdad es vital, viviente y capaz de desarrollarse a tal extremo que puede proveer alimento y abrigo espiritual a todos aquellos que lo buscan. En ambos conceptos, la planta madura y produce abundancia de semillas, de manera que con un solo grano se podría llenar un campo entero. Esto nos lo explica el Elder Talmage en su libro de Jesús el Cristo. ¿A qué estado del recogimiento se refiere la parábola de la semilla de la mostaza? También les propuso otra parábola que hacía alusión al reino que se iba a establecer poco antes o previamente al tiempo de la siega. Y que dice: el reino de los cielos es semejante al grano de la mostaza, que es lo que estamos leyendo ahora. Consideremos el libro de Mormón, que un hombre tomó y escondió en su campo, plantándolo por la fe para que brotara en los últimos días o en el debido tiempo. Veámoslo salir de la tierra a la verdad, la más pequeña de todas las semillas, mas he aquí hecha ramas. Si se viste de frondosas ramas y majestad divina hasta que llega a ser como el grano de mostaza, la mayor de todas las hortalizas. Y es verdadero, y ha brotado y ha salido de la tierra. Y la justicia empieza a mirar desde los cielos. Y Dios está enviando sus poderes, dones y ángeles para que aniden en sus ramas. ¿Qué es lo que representan las aves del aire que bajan a anidar en las ramas del árbol de la mostaza que acabamos de mencionar?
El reino de los cielos es semejante al grano de la mostaza. El grano de la mostaza es pequeño, pero produce un árbol grande. Y las aves anidan en sus ramas. Es lo que hemos leído. Las aves son los ángeles. De manera que los ángeles descienden, se unen para congregar a los hijos y los recogen. No podemos perfeccionarnos sin ellos, ni ellos sin nosotros. Muy importante esta lección, hermanos. Leyendo también un poco en el libro de Jesús el Cristo, también nos habla un poquito acerca de estas parábolas. Podemos leerlos en la página 304, para quienes quieran buscarlo si tienen el libro, o si posteriormente lo adquieren, puedan encontrarlo. Nos dice que Mateo coloca la parábola de la cizaña inmediatamente después de la del sembrador, pero también tenemos la parábola de la semilla de mostaza, y nos dice: en los pensamientos de aquellos que eran instruidos por los maestros de la época, el reino debería ser grande y glorioso. Aún desde el comienzo, habría de ser iniciado con el son de trompetas y las pisadas de ejércitos, con Mesías, el rey, a la cabeza. Sin embargo, este nuevo maestro decía que su comienzo sería tan pequeño que podría compararse a una semilla de mostaza. Hermanos, en esa época los fariseos, los escribas, ellos no esperaban la sencillez del Salvador. Ellos no esperaban el reino de Dios explicado de una forma sencilla. Ellos esperaban algo grandioso, algo muy llamativo. Por eso ellos no creían en el Salvador, porque ellos pensaban en algo sobrenatural completamente. Quizás en un hombre poderoso, que mostrara poder desde el punto de vista temporal y de acuerdo a lo que ellos querían ver en él. Ellos no veían la sencillez del reino de Dios y no creían en él, como nos dicen aquí. Al escuchar la parábola del grano de mostaza, para ellos era completamente lo contrario. El reino de los cielos debía estar representado por algo grandioso desde el principio y no por una pequeña semilla que crecerá. Tenemos que, por otra parte, la comparación con el tamaño de un grano de mostaza era de uso corriente entre los judíos de la época. Esta comparación empleada por Jesús en otra oportunidad nos manifiesta su aplicación común. Por ejemplo, cuando dijo: si tuvierais fe como un grano de mostaza, nada os será imposible. Conviene saber que la planta de mostaza alcanza un crecimiento mayor en Palestina, que fue lo que leímos antes. Y pues la explicación que da el Salvador es muy difícil de entender, como hemos mencionado, para los fariseos y los escribas. Ellos no veían esa sencillez y querían ver algo más llamativo, algo más grandioso. Querían ver cosas increíbles y no cosas sencillas. Continuando entonces, tenemos que dijo también el Salvador en el 33, otra parábola les dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura, que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo quedó leudado. ¿Qué significa la parábola de la levadura? Vamos a leer en el libro de Jesús el Cristo que esta parábola funciona distinta a la anterior. ¿Por qué? En la anterior estábamos hablando de una semilla, ¿verdad? Que una semilla que se va a nutrir de la tierra, que se va a nutrir de, por decirlo algo, y valga la redundancia, de nutrientes externos, que va a ir saliendo hacia afuera y convirtiéndose en un árbol, en una planta muy frondosa, muy robusta y muy grande. La levadura funciona de una forma distinta y se va expandiendo desde adentro hacia afuera.
no nutrida por cosas externas, sino que desde adentro va a abarcar hacia afuera, va a extenderse. Y en eso se diferencian estas dos parábolas, como nos lo dice el Elder Talmage. Vamos a leer un poquito acerca de eso para entenderlo mejor. Y nos dice lo siguiente: la semilla de mostaza representa el efecto del crecimiento vital cuando se recoge exteriormente la sustancia de valor, mientras que la levadura disemina y difunde su influencia desde adentro hacia afuera por toda la masa densa y compacta cuando no es leudada. Ambos procedimientos representan un medio a través del cual el espíritu de verdad surte su eficacia. El método de leudar o hacer que la masa se esponje mediante la fermentación de la levadura que le ha sido añadida es lento, tan quieto y aparentemente imperceptible como la semilla plantada que crece sin más atención o cuidado por parte del sembrador. Esto es un proceso. La masa no crece de un momento a otro, como hemos visto cuando las personas que les gusta la cocina y les gusta preparar el pan, han visto que deben de dejar la masa en reposo, ¿verdad? Y esta masa, una vez que tiene la levadura, se va expandiendo y se hace grande. Así funciona el significado de esta parábola. Y como nos dice aquí, imperceptible, puede ser imperceptible y muy quieto aparentemente. Tenemos luego otra parábola que nos menciona el Salvador y que nos dice que una vez que despidió a la gente, dice que todo esto habló Jesús por parábolas y sin parábolas no les hablaba. Y en el 36 nos dice que el Salvador se acercó a sus discípulos y sus discípulos le pidieron que les explicara la parábola de la cizaña. Ya hemos hablado un poco acerca de ese significado y yo les pido por favor que lo lean en sus hogares si lo tienen, del 37 al 40. Él nos dice, respondiendo él les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, y el campo es el mundo, y la buena semilla son los hijos del reino, y las cizañas son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo, y la siega es el fin del mundo, y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin del mundo, nos dice el Salvador. Además, en el 44, ahora sí se refiere a otra parábola y dice, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y lleno de gozo por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Entonces tenemos allí otra parábola un poquito distinta a la anterior que hemos mencionado. Entonces, la búsqueda, nos dice el de Talmage, la búsqueda de tesoros siempre es atrayente y es verdad. Incluso hoy en día vemos programas de televisión donde investigadores buscan tesoros escondidos, cosas antiguas, ¿verdad? Eso es muy apreciado y muy buscado. El hallazgo de valores enterrados no era cosa fuera de la común en la época de la que hablamos. Recordemos que por el pillaje la gente en la época antigua enterraba muchas cosas de valor para no ser robados. Y aquí nos hablan de un hombre que encontró un tesoro en un terreno. Ese tesoro, cuando él lo encontró, se dio cuenta de que era muy valioso. Y él quería conservar ese terreno, quería tenerlo para él y así tener su tesoro. Entonces dice, observemos que el descubrimiento del tesoro por el hombre feliz y afortunado se representa como accidental, más bien que como el resultado de una búsqueda diligente. Gustosamente vendió todo lo que poseía a fin de serle posible comprar el campo. El tesoro escondido es el reino de los cielos. Cuando un hombre lo encuentra, debe estar dispuesto a sacrificar cuanto tiene, sí, por ese medio puede adquirirlo. Su gozo a causa de su nueva posesión
será infinito y las riquezas que contiene serán suyas allende la tumba, si tan solo continúa siendo un dueño digno. Esta parábola se distingue de la siguiente, que es la de la perla, que dice en el 45, también el reino de los cielos es semejante al mercader que busca buenas perlas, y que habiendo hallado una perla de gran precio, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Vemos, hermanos, que hay una diferencia entre esta parábola y la anterior. Aunque se trata de encontrar cosas de valor, el otro hombre, como mencionábamos antes, lo encontró como accidentalmente. En cambio, el mercader es una persona dedicada a buscar perlas. Y nos relata la parábola que encontró una cuyo valor sobrepujaba al de todas las demás. Vamos a leer lo que nos dice el de Talmaje, y nos dice: al contrario del hombre de la última parábola, que descubrió un tesoro escondido con muy poco o ningún trabajo, el mercader de esta historia dedicó todas sus energías a la búsqueda de perlas buenas, ya que su negocio era encontrarlas y obtenerlas. Cuando al fin vio la perla que sobrepujaba a las demás, aunque el costo era elevadísimo, pues por cierto así debía ser, gustosamente vendió todas sus otras piedras preciosas. De hecho, sacrificó todo lo que tenía, joyas y otras posesiones, y compró la perla de gran precio. Los que buscan la verdad pueden adquirir muchas cosas. Buscan la verdad pueden adquirir muchas cosas buenas y deseables sin hallar la verdad más grande de todas, la verdad que puede salvarlos. Sin embargo, si indagan con persistencia y rectas intenciones, si verdaderamente están buscando perlas y no imitaciones, las hallarán. Los hombres que buscando y rebuscando descubren las verdades del reino de los cielos, tal vez tengan que descartar muchas de sus tradiciones estimadas y aún sus teorías de filosofías imperfectas y de la falsamente llamada ciencia. Si desean obtener para sí la perla de gran precio, cabe observar que en esta parábola, así como la del tesoro escondido, el precio del artículo es todo lo que uno tiene. Ningún hombre puede llegar a ser ciudadano del reino si solamente abandona parte de sus intereses anteriores. Tiene que renunciar a todo lo que sea ajeno al reino, o no podrá ser contados entre los que pertenecen a él. Si con toda disposición uno sacrifica cuanto posee, hallará que tiene lo suficiente. El costo del tesoro escondido y de la perla no es una cantidad fija, igual para todos, sino todo lo que uno posee. Ese es el precio, todo lo que uno posee. Y en cada persona, lo que cada una posee puede ser diferente. Por eso dice que no es un precio fijado, es únicamente todo lo que uno posee. Aún el más pobre puede obtener posesión perpetua. El precio de la compra requiere que entregue todo lo que tenga. Y como nos decía antes, si con toda disposición uno sacrifica cuanto posee, hallará que tiene lo suficiente. Tenemos aquí una explicación muy completa de esa parábola, hermanos. Y tenemos luego otra parábola más, son unas cuantas, y dice: asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que echada al mar recoge toda clase de peces, la cual una vez llena la sacan a la orilla, y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo lo echan afuera. Así será el fin del mundo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos, y los echarán al horno del fuego, y allí será el llanto y el crujir de dientes. Entonces, vamos a ver un poco lo que significa esta parábola de la red de pesca.
en el libro de Jesús el Cristo nos dice la red del Evangelio. El Evangelio del Reino surte su efecto en hombres de distintos pensamientos, en hombres buenos y en hombres malos, de todas las nacionalidades y razas. Los pescadores de hombres son diestros, activos y minuciosos en su pesca. La selección o separación se lleva a cabo después de sacar la red de la orilla del mar. Y así como el pescador desecha todos los peces malos y retiene los buenos, en igual manera los ángeles que cumplen con la voluntad del Hijo del Hombre apartarán a los justos y a los malvados, preservando a aquellos para la vida eterna y consignando a estos, es decir, a los malvados, para la destrucción. Entonces, cuando se escucha esta parábola de la red de pesca, algunos quieren distorsionarlo y manifiestan, por ejemplo, el hecho de que sí, pero todos los peces van a morir, tanto buenos como malos. Sin embargo, los que sean buenos o malos, los pescados mueren. Sin embargo, los buenos mueren para fines útiles y los malos para un desaprovechamiento total. Aun cuando todos los hombres mueren, no mueren para el mismo fin. Unos pasan a su reposo y saldrán en la resurrección de los justos. Otros van a un estado de aflicción e inquietud, donde esperarán con ansia y temor la resurrección de los malvados. Entonces, es muy distinto. Y en lo que mencionábamos acerca de esa distorsión que se quiere hacer, ciertamente siempre el adversario quiere engañarnos y decir sí, pero a la final igualmente todos vamos a morir, todos tenemos el mismo destino, todos tenemos la misma consecuencia y ninguno va a ser salvo. Ya hemos leído aquí que es muy distinto morir siendo un hijo de Dios fiel a su evangelio y firme en los conocimientos y las enseñanzas que el Señor nos ha dado, que hacerlo en iniquidad. Continuando entonces, hermanos, con los versículos tenemos que nos dice lo siguiente. Y él les dijo: por eso todo escriba que llega a ser discípulo en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Nos dice en el versículo 52. ¿Qué significa esto de un hombre de familia que saca cosas nuevas y cosas viejas? Las obras, según este ejemplo, son representadas por el libro de Mormón, que sale del tesoro del corazón. También los convenios que se han dado a los santos de los últimos días y la traducción de la Biblia. Y de este modo se sacan del corazón cosas nuevas y cosas viejas. Y así corresponde a las 3 medidas de harina que se están purificando mediante una revelación de Jesucristo y la administración de ángeles que ya han iniciado esta obra en los últimos días y que corresponderá a la levadura que leudó toda la masa. En una de las enseñanzas de José Smith, ya que hemos mencionado lo de leudar la masa, quería mencionar que dice: esta se puede entender en el sentido de que la iglesia de los santos de los últimos días ha surgido de un poco de levadura que se puso en 3 testigos. Mirad cuán semejante es a la parábola. Está leudándose rápidamente la masa y dentro de poco quedará leudada. Eso la tenemos en las enseñanzas de José Smith. Continuando entonces, hermanos, tenemos que al final, en el versículo 58, nos habla de que Jesús no hizo allí muchas obras maravillosas a causa de la incredulidad de ellos. Dice que Jesús partió del lugar a donde estaba. ¿Por qué? Porque no hacían caso de él. Él sabemos que hacía sus milagros, sanaba a los enfermos, ayudaba a muchas personas, pero hemos hablado que estos milagros
no eran al azar. Estos milagros respondían a la fe de las personas, a los que se acercaban al Salvador buscando su sanación, no solamente física, sino también espiritual. Continuando entonces, hermanos, y yéndonos ya hacia Lucas, mencionamos que el capítulo 8 de Lucas, ya en otras clases, habíamos ahondado bastante en él, donde Jesús enseña la parábola del sembrador, aparece allí de nuevo y la interpreta. Calma la tempestad y echa fuera una legión de demonios que enseguida entran en un hato de cerdos, y sana a una mujer que padece del flujo de sangre, y levanta de la muerte a la hija de Jairo. Por favor, hermanos, léanlo de nuevo en su hogar, que siempre es bueno volver a la lectura, volver a escudriñar. Nos vamos entonces hacia Lucas 13, donde tenemos la parábola de la higuera. Tenemos que en el capítulo 13 de Lucas nos dice, Jesús enseña, arrepentíos o pereceréis. Enseña la parábola de la higuera estéril. Sana a una mujer en el día de reposo y compara el reino de Dios a un grano de mostaza. Habla sobre sí, serán pocos o muchos los que se salven, y se lamenta por Jerusalén. Entonces nos mencionan que habían aquí algunos comentarios de las personas acerca de los galileos, hablando mal de ellos, que serían condenados. Eso nos suena un poco, ¿verdad? Hoy en día, lamentablemente, solemos hacer eso, hablar de otras personas y fijarnos en los defectos, en las cosas malas que hacen los demás. Pero el Salvador les dijo algo muy importante en el versículo 10, y os digo, no, antes bien, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Y dijo esta parábola en el versículo 6. Un hombre tenía una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Y dijo al viñador, he aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué ha de seguir ocupando el terreno? Cuando leemos córtala, nos lleva hacia Mateo 7, versículos del 19 al 20, y dice, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego, así que por sus frutos los conoceréis. Y en el Amán 14, del 17 al 19, nos dice lo siguiente, pero he aquí la resurrección de Cristo redime al género humano, sí, a toda la humanidad, y la trae de vuelta a la presencia del Señor, sí, y lleva a efecto la condición del arrepentimiento, que aquel que se arrepienta no será talado y arrojado al fuego, pero el que no se arrepienta será talado y echado al fuego. Y viene otra vez sobre ellos una muerte espiritual, sí, una segunda muerte, porque quedan nuevamente separados de las cosas que conciernen a la justicia. Por tanto, arrepentíos, no sea que por saber estas cosas y por no cumplirlas, os dejéis caer bajo condenación y seáis arrastrados a esta segunda muerte. Entonces el Salvador, respondiendo, le dijo, Señor, déjala aún este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si da fruto, bien, y si no, la cortarás después. Vamos a ver un poco acerca de esa parábola de la higuera y su significado. Cierto hombre, refiriéndose a Dios, tenía una higuera, el remanente judío de Israel, esa era la higuera, plantada en un campo que es el mundo. Y vino en el meridiano de los tiempos y buscó fruto allí. ¿Cuáles eran esos frutos? La fe, la rectitud, las buenas obras y los dones del Espíritu. Y no encontró ninguno. Entonces dijo al viñador, que es el Hijo de Dios, el Salvador, he aquí, hace 3 años, que es el tiempo del ministerio de Cristo, que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala, destruye a los judíos como nación y como reino organizado.
¿Para qué inutiliza también la tierra? ¿Por qué va a impedir la conversión del mundo ocupando terreno y malgastando el tiempo de mis siervos? Entonces el Hijo de Dios respondiendo le dijo a Dios, el dueño de la viña, es decir, nuestro Padre Celestial: Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone, predique el Evangelio, levante la voz de amonestación, muestre señales y maravillas, organice la iglesia y ofrezca toda oportunidad para la conversión de la nación judía. Y si diere fruto, bien, la nación judía será preservada como tal, y sus miembros alcanzarán la salvación. Y si no, la cortarás después. Es decir, destruirás a los judíos como nación, hacerlos un objeto de burla y esparcirlos entre todas las naciones. Esta explicación la dio el Elder McCunkie. Y con respecto a esta parábola también tenemos buenas explicaciones en el libro de Jesús el Cristo. Y nos habla que al haber encontrado la higuera fue un acontecimiento instructivo durante el camino. Y nos dice que es bien sabido que el capullo de la fruta de la higuera brota más temprano que las hojas. Para que entendamos lo que encontró el Salvador. El Salvador encontró una higuera llena de hojas, muy frondosa, muy grande, pero sin frutos. Y que para cuando el árbol alcanza su mayor frondosidad, los higos ya han empezado a madurar. Entonces nos explica el de Talmaje. Muchos consideran que la maldición de la higuera estéril se distingue de los milagros de Cristo narrados en la Biblia por el hecho de que todos los demás se efectuaron para aliviar, bendecir y generalmente para fines benéficos, mientras que este parece un acto de juicio y ejecución destructiva. Sin embargo, no se oculta el propósito del Señor en este milagro, y el resultado, aun cuanto fatal para el árbol, constituye una bendición duradera para todos aquellos que desean aprender y beneficiarse mediante las obras de Dios. Si el milagro no logró otra cosa más que presentar esta impresionante lección objetiva que sirvió de fondo a las instrucciones que siguieron, el árbol marchito ha prestado el mayor servicio a la humanidad que todas las huertas de higo de Jefagé. Ciertamente la lección que aprendemos de la higuera, de la parábola de la higuera, es importantísima, hermanos. La suerte que sobrevino a la higuera estéril es instructiva también desde otro punto de vista. Escuchemos esto con atención. El acontecimiento es una parábola al mismo tiempo que un milagro. El árbol frondoso se distinguía de las otras higueras. Estas no extendían ninguna invitación, porque no prometían nada, porque no era tiempo de higos. En su sazón producirían fruto y hojas, pero este precoz y frondoso fingidor agitaba sus umbrosas ramas como si estuviera jactándose de su superioridad, a ser tan frondoso, tan lleno de hojas, que parecía que estuviese también lleno de frutos. Para los que aceptaban su ostentosa invitación, para el Cristo que fue a buscar fruta para satisfacer el hambre, no tuvo más que hojas solamente. Aún para los fines de la lección que contiene, no podemos concebir que se haya maldecido el árbol, principalmente porque no tenía higos, porque en esa época del año las otras higueras también carecían de fruta. Se convirtió en el objeto de la maldición y el tema del discurso instructivo del Señor, porque teniendo hojas se hallaba engañosamente estéril. Si fuera razonable atribuirle agencia o albedrío moral al árbol, tendríamos que tacharlo de hipócrita. Su completa esterilidad junto con su abundancia de hojas lo tornan en un tipo de hipocresía humana.
El frondoso árbol sin fruto era símbolo del judaísmo, que ruidosamente proclamaba ser la única religión verdadera de la época y condescendientemente invitaba a todo el mundo a que viniera a participar de su rica y madura fruta, cuando en realidad no era sino un crecimiento innatural de hojas, desprovisto de fruto de la temporada y careciendo de siquiera un bulbo comestible retenido de años anteriores, porque lo que de fruto anterior le quedaba estaba tan seco que para nada servía y aún repugnaba por su podredumbre y picada de gusanos. La religión de Israel se había degenerado en una mojigatería artificial cuya ostentación y vana profesión sobrepujaba las abominaciones del paganismo. Tenemos allí fuertes enseñanzas, hermanos, en esa parábola de la higuera. Tenemos también allí el relato de una mujer que sufría mucho con dolor de espalda. Tenía una enfermedad en la que había tenido por muchísimo tiempo. El Salvador la sanó con gran misericordia. Sin embargo, como siempre, los fariseos y los escribas iban en contra de él, porque ese era el día de reposo, y él les dijo: hipócritas, ¿no desata cada uno de vosotros su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber en el día de reposo? Y a esta hija de Abraham que Satanás había atado durante 18 años, ¿no se la debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? Y al decirle estas cosas se avergonzaban de sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba de todas las cosas gloriosas que él hacía. Y dijo: ¿a qué es semejante el reino de Dios y con qué lo compararé? Al grano de mostaza, que fue lo que hablábamos antes, que un hombre tomó y sembró en su huerto y creció y se hizo árbol muy grande y las aves anidaban en él. Vemos allí que esos reclamos constantes de los fariseos y ese apegamiento a leyes que incluso ellos mismos malinterpretaron y otras agregaron, los da a representar ese árbol de la higuera de la que hablamos antes, frondoso, grande y poderoso, pero que en realidad no poseía frutos. Asimismo tenía entonces una apariencia, como les dijo el Salvador. Ese árbol tenía una apariencia hipócrita, como nos lo explicó el de Talmaje, y así también eran de hipócritas los escribas y los fariseos en esa época. Nos dice que Jesús pasaba por las ciudades y las aldeas y enseñaba y caminaba hacia Jerusalén. Y le preguntó uno: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo: esforzaos por entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Y allí será el llanto y el crujir de dientes cuando veáis a Abraham y a Isaac y a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos. Y he aquí, son postreros los que eran los primeros y son primeros los que eran los postreros. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina sus polluelos debajo de sus alas y no quisisteis? Esta expresión, hermanos, en ese versículo 34 del capítulo 13 de Lucas, es una muy tierna del Salvador. Él quería juntarlos a todos bajo sus alas, pero no quería. En Doctrinas y Convenios 10, del 63 al 65, nos dice lo siguiente: y hago esto para establecer mi evangelio, a fin de que no haya tanta contención. Sí, Satanás incita el corazón del pueblo para que contiendan sobre los puntos de mi doctrina, y en estas cosas yerran, porque pervierten las escrituras y no las entienden. Por tanto, les descubriré este gran misterio. Pues he aquí, los juntaré como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas, si no endurecen sus corazones. Y en Doctrinas y Convenios 43, 24 al 25 dice: oh vosotras naciones de la tierra, ¿cuántas veces os hubiera juntado como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas? Mas no quisisteis.
¿Cuántas veces os he llamado por boca de mis siervos y por la ministración de ángeles, y por mi propia voz y por la de los truenos y la de los relámpagos, y la de las tempestades, y por la voz de terremotos y de fuertes granizadas, y la de hambres y pestilencias de todas clases, y por el gran sonido de una trompeta, y por la voz del juicio y de la misericordia todo el día, y por la voz de gloria y de honra, y la de las riquezas de la vida eterna, y os hubiera salvado con una salvación sempiterna, mas no quisisteis. Una fuerte amonestación del Salvador, hermanos. Yo les recomiendo, hermanos, que lean un mensaje muy especial del Elder Dallin Oaks que se llama Amar a los demás y vivir con las diferencias. Me gustó mucho este mensaje, hermanos, porque hemos hablado de muchas cosas aquí en las parábolas y hemos hablado de que el Señor finalmente va a dividir a los justos de los injustos. Sabemos que vivimos entre todo tipo de personas y no es fácil, hermanos, porque esas diferencias no solamente están en el exterior de nuestra iglesia, no solamente están en el exterior de personas que no conocemos, están también dentro de nuestra propia iglesia, están también dentro de nuestra propia familia. Y el Elder Oaks dice, como seguidores de Cristo debemos vivir en paz con los demás que no compartan nuestros valores ni acepten las enseñanzas basadas en ellos. Nosotros debemos defender nuestros valores, pero debemos hacerlo con firmeza, pero también con amor. El adversario se deleita buscando esa contención y buscando que nosotros nos enfurezcamos y defendamos las cosas de Dios, pero de una manera violenta, y esa no es la forma que el Señor quiere. El Elder Oaks nos dice, porque es tan difícil sentir amor cristiano los unos por los otros. Es difícil porque debemos vivir entre aquellos que no comparten nuestras creencias, valores y obligaciones de los convenios. En su gran oración intercesora que hizo poco antes de su crucifixión, Jesús oró por sus seguidores y dijo, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Y después suplicó, Padre, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. En Juan 17, del 14 al 15. Debemos vivir en el mundo, pero no ser del mundo. Debemos vivir en el mundo porque, como Jesús enseñó en una parábola, su reino es semejante a la levadura, cuya función es leudar toda la masa con su influencia. Sus seguidores no pueden hacer eso si se relacionan solamente con personas de su misma fe, de su mismo entorno inmediato, por ejemplo. Nosotros tenemos que vivir entre todo tipo de personas porque así es el mundo, como nos dice aquí el Elder Oaks. Vivimos en el mundo, pero no somos del mundo, pero necesitamos relacionarnos, no solamente por temas de trabajo, no solamente por temas de estudio, no solamente por temas sociales, sino porque la masa debe ser leudada. Y no podemos hacerlo si nos estamos alejando. Debemos saber cómo contender sin llegar al odio. Debemos saber con amor poder ser firmes en nuestros principios, pero también respetar el albedrío de otras personas. El Elder Oaks nos dice que el Evangelio tiene muchas enseñanzas en cuanto a guardar los mandamientos, mientras vivimos entre personas que tienen diferentes creencias y prácticas. Las enseñanzas relacionadas con la contención son fundamentales. Cuando el Cristo resucitado encontró a los nefitas que disputaban acerca de la manera de bautizar, Él dio instrucciones claras en cuanto a cómo se debían efectuar estas ordenanzas y después enseñó este gran principio. No habrá disputa entre vosotros como hasta ahora ha habido, ni habrá disputas entre vosotros concernientes a los puntos de mi doctrina como hasta aquí las ha habido. Porque en verdad os digo
que aquel que tiene el espíritu de contención no es mío, sino es del diablo, que es el padre de la contención, y él irrita los corazones de los hombres para que contiendan con iras unos a otros. He aquí, mi doctrina es esta, que se acaben tales cosas. Entonces, hermanos, la lección del Salvador es muy clara. No es fácil. No es fácil. Yo les recomiendo que lean este mensaje, amar a los demás y vivir con las diferencias, del Elder Darling H. Oaks. Nos va a ayudar muchísimo, porque sé que es triste, hermanos, incluso dentro de nuestra propia familia. Queremos que pertenezcan a la iglesia, queremos que acepten el evangelio, algunos no quieren, pero tenemos que tener mucho cuidado con estas cosas. Porque cuando se trata de nuestra familia, cuando se trata de nuestros seres queridos que están en nuestro hogar, aun cuando nosotros no vamos a desecharlos, no vamos a odiarlos, no vamos a maltratarlos, tampoco podemos tener, y prestemos mucha atención a esto, no podemos tener ninguna conducta que signifique un apoyo al pecado. No vamos a odiarlos, no vamos a maltratarlos, pero no podemos apoyar el pecado. Debemos con amor siempre tener firmeza en los principios del evangelio. Hermanos, yo sé absolutamente, sin ninguna duda, que todas estas cosas son verdaderas. Sé sin ninguna duda que estamos en el lugar correcto, que la iglesia de Jesucristo, de los santos de los últimos días, es la única iglesia verdadera de Dios. Sé sin ninguna duda que así como el profeta José Smith restauró el evangelio y fue para nuestros días, fue el profeta de la restauración, también hoy en día tenemos un profeta que nos guía y que nos ayuda y que es nuestra atalaya, y es el presidente Russell M. Nelson. No me queda ninguna duda, hermanos, que las instrucciones que tenemos en las escrituras provienen de Dios, que el libro de Mormón es una instrucción muy especial para nuestros días. Y sé sin ninguna duda que nuestro Padre Celestial y nuestro Salvador Jesucristo nos ama, que nos esperan con los brazos abiertos y que nos han dado todas las instrucciones y los pasos necesarios para poder volver a su presencia. Y no solamente nos han dado los pasos y las instrucciones, sino que nos dan su mano para que le sigamos. Como nos dice el Salvador, ven, sígueme, no estamos solos en el camino. Y estas cosas con mucho amor y humildad dejo en el sagrado nombre de Jesucristo. Amén. Por favor, hermanos, estudien la siguiente lección, que se titula No tengáis miedo. Mateo 14, Marcos 6 y Juan del 5 al 6. Que tengan, hermanos, una estupenda semana.